¿Y si te dijera que el mayor obstáculo entre tú y la paz no es el problema que estás enfrentando, sino tu necesidad desesperada de entenderlo todo? Has intentado encontrar respuestas, has buscado explicaciones, has repasado una y otra vez lo que ocurrió pensando que si logras comprender cada detalle, finalmente podrás descansar. Sin embargo, cuanto más analizas, más te preocupas. Cuanto más intentas controlar lo que no depende de ti, más se llena tu corazón de ansiedad. Entonces aparece Dios no para entregarte un mapa completo del camino, sino para hacerte una invitación que desafía toda lógica humana. Confía en mí, incluso cuando no entiendas lo que está pasando. Esa es la diferencia entre una fe superficial y una fe verdadera. La primera necesita explicaciones para seguir adelante. La segunda aprende a caminar aun cuando el camino permanece cubierto por la niebla. Vivimos en una época donde todo debe tener una respuesta inmediata. Si una página tarda unos segundos en cargar, nos desesperamos. Si un mensaje no recibe respuesta, imaginamos 1000 escenarios. Hemos entrenado nuestra mente para exigir resultados rápidos, pero Dios nunca ha trabajado bajo el reloj de la impaciencia humana. Él trabaja bajo el calendario de la eternidad. Tú ves días, Él ve generaciones. Tú observas una puerta cerrada. Él contempla el destino completo que está preparando delante de ti. Por eso muchas veces lo que interpretas como un retraso es en realidad una protección. Lo que llamas silencio puede ser la evidencia de que Dios está moviendo piezas que todavía no alcanzas a ver. Piensa en cuántas veces, con el paso del tiempo, descubriste que aquello que tanto te dolió terminó evitando un problema mayor. Personas que se fueron, trabajos que perdiste, proyectos que nunca despegaron, relaciones que parecían indispensables y terminaron desapareciendo. En el momento sentiste que todo estaba en tu contra, pero después entendiste que Dios estaba quitando de tu vida aquello que habría destruido el propósito que tenía para ti. El problema es que el ser humano quiere comprender primero para confiar después, mientras que Dios te enseña exactamente lo contrario. Primero confía y con el tiempo comprenderás. La comprensión es una recompensa de la paciencia, no una condición para tener fe. Existe una enorme diferencia entre controlar y confiar. Cuando intentas controlarlo todo, cargas sobre tus hombros un peso que nunca fue diseñado para ti. Empiezas a creer que todo depende de tus decisiones, de tu inteligencia, de tus contactos, de tus fuerzas. Poco a poco el miedo ocupa el lugar donde debería estar la confianza. Entonces cualquier noticia te desestabiliza, cualquier obstáculo parece una amenaza y cualquier cambio se convierte en motivo de angustia. Pero cuando decides confiar en Dios sucede algo extraordinario. El problema puede seguir existiendo, pero deja de gobernar tu corazón. No porque la dificultad desaparezca inmediatamente, sino porque entiendes que Dios sigue sentado en el trono y nada escapa de su control. La fe nunca ha significado ausencia de problemas. Si alguien te dijo que seguir a Dios elimina todas las dificultades, te presentó una versión incompleta del Evangelio. La verdadera fe no evita las tormentas. Te enseña quién gobierna sobre ellas. Jesús nunca prometió un camino sin desafíos. Lo que prometió fue su presencia permanente mientras los atravesabas. Esa diferencia cambia completamente tu manera de vivir. Ya no preguntas constantemente ¿por qué me está pasando esto?, sino ¿qué quiere formar Dios dentro de mí a través de esto? Esa pregunta transforma la desesperación en crecimiento. Hay personas que solo descubren la profundidad de su relación con Dios cuando todo aquello que les daba seguridad desaparece. Mientras el dinero alcanza, mientras la salud permanece estable y mientras los planes funcionan, es fácil decir que se confía en Dios. Pero cuando las cuentas no cuadran, cuando llegan diagnósticos inesperados o cuando el futuro parece incierto, entonces aparece la verdadera condición del corazón. No porque Dios quiera verte sufrir, sino porque la presión revela aquello sobre lo que realmente estaba construida tu confianza. Imagina por un momento a un alfarero trabajando el barro. Desde la perspectiva del barro, cada presión parece un ataque, cada movimiento parece destruir la forma anterior. Sin embargo, desde la perspectiva del alfarero, cada presión tiene un propósito preciso. Nada ocurre por accidente. Así trabaja Dios contigo. Hay temporadas donde sentirás que todo cambia demasiado rápido. Personas llegan y se van, oportunidades aparecen y desaparecen, planes cuidadosamente organizados dejan de funcionar. Tú piensas que todo está fuera de control, pero desde el cielo no existe improvisación. Dios nunca pierde el dominio de la historia. Mientras tú ves fragmentos, Él contempla la obra completa.
Por eso la preocupación nunca ha sido una herramienta útil para resolver los problemas. Preocuparte no cambia el mañana, solamente roba la paz que Dios quiere darte hoy. La preocupación hace que vivas 2 veces el mismo sufrimiento, una en tu imaginación y otra si realmente llega a suceder. La confianza, en cambio, te permite vivir un solo día a la vez. No porque ignores la realidad, sino porque decides que la última palabra no la tendrá el miedo, sino Dios. Tal vez en este momento estés esperando una respuesta que no llega. Quizá has orado durante semanas, meses o incluso años y el silencio de Dios comienza a confundirte, pero no confundas silencio con ausencia. El agricultor no desentierra la semilla todos los días para comprobar si está creciendo. Sabe que hay procesos invisibles que requieren tiempo. De la misma manera, Dios está obrando incluso cuando tus ojos no pueden percibirlo. Las raíces siempre crecen antes que los frutos. Lo invisible siempre precede a lo visible. Y cuando entiendes este principio, dejas de desesperarte por aquello que todavía no ha ocurrido, porque comprendes que Dios nunca llega tarde, siempre llega en el momento exacto. A veces el milagro que esperas no consiste en que cambien las circunstancias, sino en que cambie tu corazón mientras las circunstancias siguen igual. Porque cuando tu corazón cambia tu manera de enfrentar cada batalla. Dejas de luchar desde el miedo y comienzas a caminar desde la confianza. Ahí empieza una vida completamente diferente. El problema no es que no tengas fuerza para seguir adelante. El verdadero problema aparece cuando intentas sacar fuerzas únicamente de ti mismo. Durante años te enseñaron que debías confiar exclusivamente en tus capacidades, que todo dependía de tu disciplina, de tu inteligencia y de tu esfuerzo. Claro que el esfuerzo es importante. Dios honra a las personas diligentes. Pero existe una diferencia inmensa entre esforzarte con la certeza de que Dios dirige tu camino y esforzarte creyendo que todo depende únicamente de ti. Cuando piensas que todo está sobre tus hombros, cualquier dificultad se convierte en una carga insoportable. Cuando entiendes que tus hombros fueron creados para obedecer, pero no para sostener el universo, entonces descubres una paz que ninguna circunstancia puede quitarte. Dios nunca te pidió que entendieras cada detalle del camino. Te pidió que dieras el siguiente paso. Esa diferencia cambia completamente la forma en que enfrentas la vida. Tú quieres conocer el destino completo antes de comenzar el viaje. Dios ilumina solamente el siguiente tramo del camino porque sabe que si dependieras de tener todas las respuestas, jamás aprenderías a confiar. La fe no consiste en caminar cuando todo está claro. La fe comienza precisamente cuando la claridad desaparece y aún así decides avanzar. Cada paso que das en obediencia fortalece tu carácter, fortalece tu paciencia y fortalece la convicción de que Dios nunca abandona a quienes ponen su vida en sus manos. Piensa en todas las ocasiones en las que tus planes cambiaron de un momento a otro. Seguramente hubo días en los que sentiste que todo el esfuerzo había sido inútil. Invertiste tiempo, energía, recursos y sueños en algo que terminó de una manera completamente distinta a la que imaginabas. En ese instante parecía una derrota. Te preguntabas por qué Dios había permitido que las cosas ocurrieran así. Sin embargo, con el paso del tiempo descubriste que ese cambio inesperado abrió puertas que jamás habrías buscado por tu cuenta. Muchas de las mayores bendiciones llegan disfrazadas de interrupciones. El ser humano llama fracaso a lo que Dios muchas veces llama redirección. Hay personas que pasan años peleando contra la voluntad de Dios porque creen que rendirse significa perder. Pero delante de Dios sucede exactamente lo contrario. La mayor victoria comienza cuando dejas de insistir en que todo ocurra a tu manera. Rendirse delante de Dios no significa dejar de luchar, significa dejar de luchar contra Él. Es reconocer que su visión es infinitamente más amplia que la tuya. Tú observas una página del libro, Él ya conoce el último capítulo. Tú reaccionas al dolor del presente. Él está formando el hombre o la mujer que serás dentro de 10 años. Por eso muchas respuestas tardan en llegar. No porque Dios ignore tus oraciones, sino porque primero está preparando tu corazón para sostener aquello que le has pedido. Existe una pregunta que puede cambiar tu vida para siempre. En lugar de preguntarte constantemente por qué Dios permitió cierta situación, comienza a preguntarte quién estás llegando a ser gracias a esa situación. Porque los momentos más difíciles no solamente revelan tu carácter, también lo transforman. La presión tiene la capacidad de sacar lo mejor o lo peor de una persona. Hay quienes permiten que el sufrimiento los
llene de resentimiento, de amargura y de desesperanza. Otros permiten que ese mismo sufrimiento fortalezca su fe, su paciencia y su dependencia de Dios. La diferencia no está en el tamaño del problema. La diferencia está en el lugar donde decides poner tu confianza. Muchas veces Dios elimina primero tu falsa seguridad para convertirse en tu verdadera seguridad. Mientras confías únicamente en tus recursos, en tu posición o en tus propias estrategias, siempre vivirás con miedo de perderlas. Pero cuando descubres que tu mayor seguridad es Dios, sucede algo extraordinario. Puedes perder muchas cosas sin perder la paz. Puedes enfrentar cambios sin perder la esperanza. Puedes atravesar temporadas difíciles sin perder la dirección. Porque tu estabilidad ya no depende de las circunstancias, sino de aquel que permanece igual ayer, hoy y siempre. También necesitas comprender que Dios no desperdicia ningún dolor. Esa es una de las verdades más difíciles de aceptar cuando estás sufriendo. Desde tu perspectiva parece que algunas lágrimas fueron inútiles, que algunos fracasos no tuvieron sentido y que ciertas heridas jamás podrán convertirse en algo bueno. Sin embargo, Dios tiene la capacidad de tomar incluso aquello que intentó destruirte y convertirlo en una herramienta para fortalecer tu vida. Lo que hoy te hace llorar puede convertirse mañana en el mensaje que levante a otra persona. La prueba que ahora quisieras evitar puede ser precisamente la experiencia que Dios utilizará para darte autoridad cuando llegue el momento de ayudar a quienes atraviesen una situación similar. Observa cómo trabajan los artesanos cuando fabrican una espada de gran calidad. El metal pasa repetidas veces por el fuego y por los golpes del martillo. Desde afuera parecería un proceso violento e innecesario. Sin embargo, cada golpe elimina las imperfecciones y cada exposición al fuego fortalece el material. Si el metal pudiera hablar, probablemente pediría que el proceso terminara cuanto antes. Pero el artesano sabe que detenerse antes de tiempo produciría una espada frágil e incapaz de cumplir su propósito. Así ocurre contigo. Hay procesos que no entiendes porque solamente estás sintiendo el calor del fuego. Dios, en cambio, está viendo la fortaleza que ese proceso está formando dentro de ti. La ansiedad siempre intenta convencerte de que debes resolver hoy los problemas de mañana. La fe, por el contrario, te recuerda que Dios te dará la gracia necesaria para cada día, no para toda la vida de una sola vez, no para todos los desafíos al mismo tiempo, solamente para el paso que corresponde dar hoy. Cuando entiendes esto, dejas de desgastarte imaginando cientos de escenarios negativos que probablemente nunca ocurran. Tu energía deja de consumirse en preocupaciones y comienza a invertirse en vivir con propósito el presente que Dios puso delante de ti. No permitas que la incertidumbre te robe la capacidad de disfrutar las bendiciones que ya tienes. Hay personas tan obsesionadas con el futuro que dejan de agradecer el presente. Viven esperando el próximo milagro mientras ignoran los milagros cotidianos que Dios ya colocó en sus manos. Respiras. Tienes una nueva oportunidad para comenzar. Puedes aprender, crecer, servir y amar. Todo eso también forma parte de la fidelidad de Dios. El corazón agradecido desarrolla una confianza mucho más profunda que el corazón que solamente se acerca a Dios cuando necesita una respuesta urgente. Tal vez hoy no puedas explicar lo que está sucediendo. Quizá todavía no encuentres sentido a las puertas que se cerraron, a las oraciones que siguen esperando respuesta o a los cambios inesperados que alteraron tus planes. No necesitas tener todas las respuestas para seguir caminando. Necesitas recordar quién va delante de ti. Cuando Dios dirige tus pasos, incluso los caminos que parecen más difíciles terminan conduciéndote exactamente al lugar donde siempre quiso llevarte. La confianza no elimina las preguntas, pero sí impide que las preguntas destruyan tu fe. Hay una decisión que solamente tú puedes tomar. Nadie puede hacerlo por ti. Puedes seguir viviendo atrapado en la necesidad de controlar cada resultado o puedes descansar en la certeza de que Dios jamás pierde el control. Esa decisión determina la calidad de tu vida mucho más que las circunstancias que enfrentas. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma tormenta y reaccionar de manera completamente distinta. Una vive consumida por el miedo, imaginando el peor desenlace posible. La otra experimenta paz en medio del caos porque sabe que la tormenta no tiene la última palabra. La diferencia no está en el tamaño de la prueba, sino en el tamaño de la confianza. Cada vez que permites que la preocupación gobierne tus pensamientos, le entregas al miedo un espacio que le pertenece a Dios. La preocupación comienza como un pensamiento pequeño, pero si la alimentas, termina ocupando toda tu mente. Empiezas preocupándote por un problema específico y sin darte cuenta ya estás imaginando un futuro lleno de derrotas que todavía no existen. La mente se convierte en una fábrica de escenarios negativos.
Entonces dejas de disfrutar el presente porque estás sufriendo por un mañana que solo vive en tu imaginación. Dios nunca quiso que vivieras de esa manera. Él sabe que una mente dominada por el temor pierde la capacidad de reconocer las oportunidades, las bendiciones y las respuestas que Él ya está colocando delante de sus ojos. La confianza no es cerrar los ojos ante la realidad, es abrir los ojos a una realidad mucho más grande. Es reconocer que aunque tus fuerzas tienen un límite, las de Dios no lo tienen. Es aceptar que hay puertas que tú jamás podrás abrir, pero también comprender que no existe una sola puerta que Dios no pueda mover si forma parte de su propósito. Cuando esa verdad desciende del conocimiento a tu corazón, comienzas a caminar con una seguridad diferente. Ya no dependes de que todo salga exactamente como lo planeaste para mantener la paz. Tu paz deja de depender de las circunstancias porque empieza a depender de la presencia de Dios. Muchas veces piensas que Dios está tardando demasiado porque observas el reloj. Dios observa el proceso. Tú quieres resultados rápidos, Él quiere transformación profunda, porque de nada serviría entregarte aquello que tanto has pedido si todavía no eres la persona capaz de administrarlo con sabiduría. Dios no solamente prepara las bendiciones para ti, también te prepara a ti para las bendiciones. Esa preparación requiere tiempo, disciplina, paciencia y muchas veces silencio. El silencio de Dios nunca significa que dejó de trabajar. Significa que hay una obra tan importante ocurriendo detrás del escenario que todavía no puedes verla con tus propios ojos. Observa cómo crece un árbol fuerte. Nadie aplaude el desarrollo de sus raíces porque permanecen ocultas bajo la tierra. Todo el mundo celebra los frutos cuando finalmente aparecen, pero muy pocos entienden que esos frutos existen gracias a un trabajo invisible que duró mucho tiempo. Así ocurre también con tu vida espiritual. Dios primero fortalece aquello que nadie ve. Fortalece tu carácter cuando nadie te felicita. Fortalece tu paciencia cuando nadie reconoce tu esfuerzo. Fortalece tu fe cuando parece que ninguna oración recibe respuesta. Porque sabe que cuando lleguen los vientos fuertes, no sobrevivirá el árbol más alto, sino el que tenga las raíces más profundas. No desperdicies la temporada que estás viviendo solo porque todavía no entiendes su propósito. Hay personas que pasan tanto tiempo preguntándose cuándo terminará la prueba que nunca descubren lo que Dios quería enseñarles durante ella. Cada proceso trae una lección, cada desafío desarrolla una capacidad, cada espera fortalece una parte de tu carácter que no podría crecer de otra manera. Si decides confiar, incluso el dolor deja de ser un enemigo y comienza a convertirse en un maestro. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque Dios tiene el poder de sacar un bien extraordinario de aquello que parecía únicamente una pérdida. Quizá hoy sientas que avanzas lentamente. Tal vez mires a otras personas y pienses que todos progresan menos tú. Ese pensamiento puede llenarte de frustración si olvidas que Dios no escribe todas las historias con el mismo ritmo. El hecho de que alguien llegue antes no significa que tú hayas llegado tarde. Dios conoce el momento